Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión 8. Hoy grabamos desde México un capítulo muy especial, porque vamos a hablar de un tema que está marcando el presente y el futuro de la tecnología, la inteligencia artificial. Para ello tenemos el honor de contar con una invitada pionera, Itzul Girón, fundadora y CEO de Celestial Dynamics Technology Lab, quien ha creado Matria AI, el entorno virtualizado de datos más grande del país, con más de 85 millones de gemelos digitales, que están revolucionando la manera en que se toman decisiones estratégicas. Nos acompaña también Abel Diego, director de sector público de Cisco México, quien aportará la visión de Cisco sobre el impacto de la inteligencia artificial y el papel clave del ecosistema de partners. Y junto a ellos tenemos también a Miguel Ángel Correa, socio y CTO de Mira Telecomunicaciones, que aportará su experiencia técnica y la mirada desde la infraestructura y las soluciones Cisco. Prepárense porque vamos a descubrir juntos el poder de la inteligencia artificial, de los casos reales y de lo que está por venir. Así que bueno, pues bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestro tiempo. Vamos a empezar, Itzul, hablando de que eres considerada una pionera de la inteligencia artificial en México. ¿Cómo fueron tus primeros pasos y qué retos enfrentaste? Mis primeros pasos fueron en el tema de datos. Nosotros aprendimos a cómo estructurar la data de las empresas. También entendimos que la gasolina de la inteligencia artificial eran los datos y comenzamos a desarrollar mecanismos de extracción de datos tanto públicos como privados, en ecosistemas móviles, en ecosistemas web. Y esto nos permitió entender cómo funcionan las organizaciones y cómo poder transferir el valor de estos datos a experiencias reales dentro de las compañías. Uno de los verdaderos desafíos que hemos tenido es que las compañías comiencen a entender que sus sistemas tienen que ser interoperables, se tienen que comunicar, tienen que entender que el valor de los datos son ese activo más valioso que hoy tienen para poder implementar sistemas de inteligencia artificial. ¿Y qué retos enfrentaste en todo esto? Bueno, el principal reto cuando trabajas con inteligencia artificial es el entendimiento del negocio, cómo transfieres tú el valor de estos datos a una actividad real, a un valor real dentro de una compañía. Otro de los retos que hoy tenemos es el talento. De cada 100 personas que nosotros entrevistamos, solamente 2 cuentan con las habilidades técnicas para poder abordar un proyecto de inteligencia artificial. Estamos desarrollando también infraestructura, entendiendo cómo la infraestructura juega un papel muy relevante dentro de este proceso y cómo eso pues tiene que arquitectarse de una manera muy focalizada, muy entendida según las soluciones que queramos implementar. Entonces, uno de los retos, talento, por supuesto, infraestructura y tener las habilidades técnicas necesarias para poder habilitar sistemas inteligentes. Y entonces, Abel, en el marco de Cisco, hablando de esta infraestructura que Itzul requiere como necesaria, ¿cómo Cisco está afrontando y cómo ve el despertar de la inteligencia artificial en México? Bueno, antes que nada, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad, Itzul. Muchas gracias, Miguel, Raquel. A ver, mira, tenemos que entender dos temas. Uno, hoy el nuevo recurso natural que tiene la humanidad es el dato, ¿no? Porque estamos generando datos en cualquier interacción, en cualquier comunicación, están generando datos. Ahora, ¿qué hay que hacer con el dato? Como con cualquier recurso natural, hay que hacerlo de forma responsable y buscar hacer cosas bien con esos datos, ¿no? Es por un lado. Por otro lado, tenemos que entender el momento en el que estamos respecto a la inteligencia artificial. Te diría, esta es la nueva ola que llegó, pero llegó a una velocidad increíble. Si vemos los niveles de adopción que está teniendo la inteligencia artificial, va mucho más rápido que fue en su momento la llegada de Internet. Incluso el nivel de adopción ha sido mucho más rápido que el consumo de la nube cuando esto se dio. Traje unos datos bien importantes. Por ejemplo, el primer tema es, hoy en día yo te podría decir que alrededor de la IA el dinero ya está disponible, ¿no? Entonces, todos aquellos que hablamos de qué forma la IA va a ayudar a producir más beneficios a las compañías, por un lado, te podría decir el dinero ya está disponible. Hoy hay estudios donde dicen que el mercado global de la IA asciende al 1.8 millones de dólares, ¿no? Perdón, trillones de dólares, trillones de dólares. Si esto lo bajamos a México,
¿no? Donde dijéramos, ¿y en México qué estamos haciendo? Ya el mercado, según los últimos análisis, dice que está entre los 20 y 22 billones de dólares para el 2030. Entonces, la oportunidad se vuelve muy grande, ¿no? Ese es un tema que tenemos que entender, que el momento de la IA ya está. Luego, si lo vemos en qué vamos a utilizar la IA, hay muchas analistas y muchas fuentes que dicen que la IA ya está en los procesos sustantivos del negocio. Por ejemplo, tengo fuentes. Amazon dice que la IA ya está en logística, ¿no? En precios y pronósticos. JP Morgan dice que ya está el procesamiento de contratos mediante NLP. Y así hay muchas fuentes que nos pueden decir cómo la IA ya está impactando. Luego, el último tema que es bien importante cuando hablamos es el nivel de adopción. Y la IA está entrando no en las capas puramente técnicas, está entrando ya con los CEOs. Los CEOs ya son muy conscientes de que la IA es una herramienta que les va a ayudar. Los datos que tenemos hoy, por ejemplo, es que el 97% de los CEOs ya planean integrar IA en sus procesos sustantivos. ¿Qué quiere decir? Que si el CEO lo tiene como prioridad, el nivel de adopción se va a agilizar y va a hacer que las empresas se muevan mucho más rápido. Y cuando hablo de empresas, también aquí puedo mencionar a los gobiernos, a las instituciones educativas, ¿no? Y todo aquello que provee servicios al final de la humanidad. Entonces, como Cisco, lo que estamos haciendo es tomar todo esto para proveer las soluciones que faciliten esto de una forma más cuidada, más protegida, ¿no? Porque si lo hacemos sin elementos básicos, como una infraestructura correcta, modelos de ciberseguridad adecuados, observabilidad de extremo a extremo, pudiéramos tener muchos procesos de IA fallidos, ¿no? Entonces, lo que hacemos como Cisco, junto con todo nuestro ecosistema, es vigilar que esto vaya de una forma ordenada y con una estructura bien para que sean exitosas las iniciativas de IA. Estupendo. Y hablando de, tú eres, bueno, la creadora de Matria AI, en términos reales y prácticos, un poco a lo que venía diciendo Abel, ¿qué significa esto para las empresas mexicanas? O sea, ¿qué significa esos 85 millones de espejos digitales? De gemelos, De gemelos, exacto, sí, sí. perdona. Imagina que tenemos todo un país virtualizado con todos estos perfiles. Cuando nosotros empezamos a trabajar con estos datos para transferir todo ese valor, lo primero que hicimos fueron estrategias de hiperpersonalización. Con banca trabajamos con toda esa vertical y hemos logrado colocar 12 veces más créditos personales, ¿no? Esto significa que entendiendo a la población mexicana, el contexto de nuestro país, puedes generar estrategias mucho más efectivas y mucho más adecuadas a nuestro contexto. Una de las cosas que pasa con la IA es que los modelos de lenguaje largo, los genéricos, pues tienen información genérica, ¿no? De todo el mundo. Lo que nosotros hacemos es bajar todo ese conocimiento y entrenar modelos con información geocontextual. Y esto permite a las empresas poder hacer mejores estrategias de segmentación, poder elegir los mejores mercados potenciales para sus productos, colocar 4 veces más productos, entender cómo mejorar su estrategia de logística, entender cuáles son las herramientas de comunicación, incluso las palabras efectivas que pueden detonar mensajes, ventas, activaciones en todo nuestro ecosistema digital. Una de las grandes características que está sucediendo aquí en México es que cada vez estamos más bancarizados y esto habilita mucho de la economía digital. Para poder trabajar en la economía digital, tú necesitas tener una herramienta capaz del otro lado de analizar las grandes cantidades de datos, de transacciones que se están generando a través de la habilitación de esta economía digital para poder introducir procesos de IA inteligentes, procesos que te permitan analizar esas grandes cantidades de datos y generar estas estrategias necesarias para la optimización de tus servicios y finalmente dar una experiencia a los clientes, ¿no? Todo de lo que se trata la IA es de generar las experiencias adecuadas, de habilitar canales más rápidos de atención al cliente, de poder optimizar recursos, materiales, energías dentro de una fábrica. Y esto es lo que hoy estamos haciendo a través de Matria, que es nuestro modelo que nos permite, a través de tener toda esta información de México, tanto data pública, privada, los 85 millones de perfiles de México, poder afinar estas estrategias que hacen crecer a las empresas, generalmente en ventas.
Impresionante. Muy bien. Y si bajamos ahora aquí ya un perfil un poquito más técnico, y esto es algo que comentamos en nuestra preparación Sí. también, ¿cuál es el papel de NVIDIA como fabricante en el desarrollo de este modelo? Esta pregunta era interesante, ¿verdad? Clave. No, Es bueno, clave, sí. a ver, están revolucionando la industria con los GPUs, ¿no? No solamente han creado los GPUs, los chips, y que muchos tal vez de los que conocemos y hemos oído hablar de NVIDIA, hemos oído hablar de las tarjetas gráficas, de tarjetas para juegos, ¿no? Que tenemos esta idea, a veces los CEOs, los directivos no saben en realidad qué otros complementos tiene NVIDIA. Pero uno de los principales valores que tiene NVIDIA es el software que ha desarrollado para poder desarrollar, implementar procesos de inteligencia artificial. Tenemos más de 1,500 librerías arriba de las GPUs para poder desarrollar cualquier sistema inteligente. Y hoy este software, NVIDIA Enterprise, es el que está habilitando los sistemas de IA empresarial, que es muy diferente de desarrollar IA de código abierto. Digamos que aquí no solamente tenemos las GPUs, sino tenemos toda esta capa de librerías, de frameworks en verticales diferentes que pueden ser robótica, salud, data, ¿no? Con unas librerías que se llaman Rapids, Clara para todo el tema de la salud, para hacer mucho más rápido la ingestión de los datos. Y esto es lo que está permitiendo construir los sistemas más rápido. Si antes tardábamos en desarrollar un sistema 6 meses, un año, hoy puedes tener en 3 semanas un sistema de inteligencia artificial implementado en tu organización a partir de ocupar NVIDIA Enterprise y todas sus librerías. Entonces, por supuesto que el papel que están jugando NVIDIA en desarrollar y habilitar todo el ecosistema con sus GPUs, pues también van acompañados de un software que te permita ocupar las GPUs de forma mucho más eficiente, ¿no? Porque ese es uno de los grandes diferenciadores. Cuando tú tienes que armar un sistema de inteligencia artificial, pues no solamente necesitas las tarjetas, necesitas todo el software que te habilite, necesitas la capa de seguridad, que es ahí en donde en realidad entra Cisco y que tienen una de las grandes cualidades que tenemos como partner de Cisco es que tenemos un sistema en donde tenemos todo ya integrado. La integración para nosotros es fundamental porque no solamente está la capa de IA, está la capa de seguridad que es fundamental para poder implementar un sistema inteligente que tenga la menor latencia, que puedas tú estar monitoreando la red en tiempo real, porque muchos de los datos que se están ingiriendo pasan por la red, ¿no? Y necesitamos redes mucho más seguras, redes de alta capacidad de transferencia, que es lo que hoy están resolviendo Cisco al poder integrar todas estas soluciones en un pod, en un AI pod verdaderamente potente, ¿no? Que tiene todas estas cualidades. Entonces, esa es la razón por la que también nosotros trabajamos con ellos y hemos elegido hacer esta alianza estratégica, porque para implementar cualquier sistema a nivel empresarial, pues queremos que esto esté seguro y que funcione, ¿no? Sí. Y Miguel, desde tu experiencia en Cisco, ¿por qué es importante que entiendan esta parte y cómo se integra con la infraestructura que Cisco ofrece a los clientes? Sí, bueno, a ver, eh, todas las empresas se van a beneficiar en torno a ser más eficientes en un 40 a 60%, siempre y cuando lo utilicen. Un ejemplo puede ser en gobierno. Cualquier institución federal lanza licitaciones. Los procesos de licitaciones suelen tardar a lo mejor 2, 3 meses. Si juntamos toda la documentación en un lugar, procesamos, la transferimos, podemos tener toda la documentación necesaria en menos de una semana, acelerar los procesos, hacer todo más ágil. Entonces, si nosotros somos conscientes de que necesitamos los datos, el procesamiento de los datos, la transferencia, tenemos las soluciones de Hyperfabric y las soluciones de los códigos de inteligencia artificial que permiten esto. Y desde Cisco, ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿qué soluciones estáis proveyendo para un modelo como el de Matria AI? Para que esto pueda seguir sucediendo. Soluciones, como ha dicho Itzul, la parte de seguridad, esa parte también de resiliencia. O sea, ¿qué estáis ofreciendo? Sí, a ver, si pudiéramos simplificar la contribución de Cisco Ujú. en todo este tema, te diría que es quitarle la complejidad a las arquitecturas necesarias para generar IA, ¿no? Hoy IA la podemos ver de muchas formas, ¿no? La IA, hay muchos casos de uso donde pudiera estar en la nube.
El gran tema de cuando están en la nube es que la cantidad de información, cuando tus casos de uso, cuando tu proyecto empieza a crecer, la cantidad de información que tienes que subir se vuelve muy compleja, ¿no? O el tipo de información que estás manejando se vuelve a veces complicado tener en la nube. Entonces tienes que bajar a tus premisas. Si no tuviéramos la arquitectura simplificada como es nuestra propuesta con los IAPods, se vuelve muy complejo, ¿no? Tener las redes que se requieren para este tipo de cosas. Están desarrollando nuevos protocolos. Ultra Ethernet están desarrollando protocolos, por ejemplo, para tener baja latencia que se requiere, esquemas de ciberseguridad, que aquí la ciberseguridad toma elementos bien importantes porque la IA pues, no la veníamos antes considerando en los modelos tradicionales de ciberseguridad. Ahora se deben de considerar también. Entonces yo te diría, estamos simplificando los modelos, ¿no? Ayudando a transformar las redes que se requieren para hoy en día con nuevos protocolos, nuevas capacidades, ¿no? Nosotros le decimos que estamos transformando la infraestructura para tener centros de datos listos para la IA. Los modelos de ciberseguridad y al final del día tener un concepto que le llamamos resiliencia digital, ¿no? Por el tipo de información que vamos a manejar, por dónde se encuentra la información. Eso es lo que como Cisco estamos contribuyendo para tener listo todo para los elementos de IA. Me gustaría nada más añadir ahí también, existen los diseños validados de Cisco, muchos diseños validados que facilitan ese inicio para trabajar. Si la gente que empieza a trabajar con los pods, escucha los pods y aparte se basa en esos diseños validados de Cisco que facilitan esa adopción rápida, es un diseño validado, es apostable, seguro y es la manera más rápida de adoptar ese tecnología que comentaba. Sí, oye, y aquí importante lo que menciona Miguel. A veces se simplifica tanto el tema que dejamos de vista un punto crítico hoy en día que es la observabilidad, ¿no? Antes nos dábamos el lujo de tener redes y modelos de comunicación sin observabilidad, pues porque las redes eran muy estables, ¿no? Porque las redes tenían un fin muy definido de principio a fin. Hoy la IA hace que los ambientes se vuelvan dinámicos, que día a día cambien, ¿no? Entonces la observabilidad es crítica porque es la que te va a permitir identificar amenazas, ¿no? O potenciales problemas. Entonces la observabilidad tiene que ir de extremo a extremo hoy en día en los modelos listos para ello. Y si hablamos de casos, vamos a hablar algo de casos reales. Por ejemplo, ¿qué actividades del sector público están aplicando la inteligencia artificial en México? ¿Qué aprendizajes, bueno, qué casos reales podríais compartir con nosotros? Sí. Bueno, esta la lancé abierta y nadie supo. Ok, no, yo les voy a dar uno y luego vamos. Sí, exacto. Visión computacional. En seguridad, nosotros estamos entrenando modelos para seguridad pública, para los centros de monitoreo que tiene el gobierno y ahí se pueden agilizar los servicios de seguridad. Si antes un servicio de que estaba ocurriendo un incidente se podía atender en 10 minutos, en 20 minutos, hoy en 2 minutos se puede detectar un incidente. Generalmente los operadores que están viendo todas las cámaras no pueden ver más de 50 cámaras. Hoy un solo operador podría estar administrando más de 1000 cámaras a través de solamente poder tener el reporte de los eventos que están detectando los modelos de inteligencia artificial detrás y administrar todos esos eventos para que puedan ser dispersados a seguridad pública, a los bomberos, a Cruz Roja, ¿no? Entonces, eso sí es un beneficio tangible para el gobierno, ¿no? A nivel empresarial, optimizar la operación de seguridad pública es uno de ellos y a mí me encanta ese tipo de modelos porque además se entrenan bajo los estándares de México, ¿no? Ninguna ciudad es la misma y se tienen que estar entrenando los modelos constantemente para entender cuáles son esos incidentes que están ocurriendo, choques, crimen, y estar haciendo cada vez una ciudad mucho más efectiva, mucho más segura. Hoy se pueden administrar todos los semáforos también en ciudades inteligentes a través de los gemelos digitales y entender cómo optimizar mejor las rutas, la planeación de todo el tráfico, el tema de las capas de los servicios, desde la basura, la recolección que tenemos de residuos, se puede optimizar a través de
analizar cómo está el tráfico, cuáles son esos lugares en donde existe una mayor probabilidad de que ocurran incidentes o que se necesite optimizar algún servicio. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios, creo que en donde en gobierno la inteligencia artificial va a hacer un gran cambio y que, por supuesto, la red, yo te puedo decir que hoy juega el papel súper importante dentro de esto, ¿no? Porque generalmente esto sucede en el borde. La ciudad inteligente, los servicios de seguridad suceden en un borde, suceden en una cámara que están arriba de un poste, de un semáforo, y para eso se necesitan redes seguras, redes rápidas y menor latencia, ¿no? Y eso es una de las cosas que se está resolviendo en este momento al tener una infraestructura integrada. Sí, en Cisco, como bien sabes, tenemos una práctica que es la práctica del sector público, donde trabajamos muy de cerca con los gobiernos, tratando de entender las necesidades y atender cómo con el uso de tecnología podemos resolver. Hoy la IA viene a hacer un impulso muy fuerte y hay varios casos, ¿no? Mediante lo que le llamamos el Agentic IA, empezamos a ver casos, por ejemplo, te voy a platicar algunos que hemos estado platicando con los clientes en el tema de justicia, ¿no? Ya existe la gente para proveer servicios de justicia, ¿no? O servicios de ley judiciales, en donde existen diferentes agentes y uno de ellos, por ejemplo, es experto en el conocimiento de la ley. Lo que lo hace interactuar con otro agente que sea experto en el proceso administrativo para resolver un caso. Y luego con eso interactúas con otro que exista como un agente experto en el tema de redacción legal, ¿no? Y esto ya lo que le provee al sistema en México es que pueda tener casos judiciales a través de la IA muy bien trabajados, ¿no? Para poder proveer un servicio muy rápido. Otro ejemplo muy claro, por ejemplo, es el de atención ciudadana. Hoy empezamos a ver agentes ya completamente digitales que pueden tener llamadas telefónicas respondiendo un agente de IA, ¿no? Con voz, incluso logrando hasta tener traducción si fuera necesario, ¿no? Ujú. De un idioma a otro idioma, o incluso, ¿por qué no pensar en México en dialectos, ¿no? Porque los pudiera aprender este agente para atender ese tipo de cosas. Ya empezamos a trabajar en ese tipo de cosas. Ahora, como Cisco, ¿qué nos encantaría ver en los próximos pues, meses? Yo creo que no nos daría tiempo, es ver una agenda estratégica de IA. Así como existe la agenda digital, debería, y nosotros aplaudimos y nos sumaríamos al esfuerzo sin duda de una agenda alrededor de la IA para México. Porque sí creo que se puede convertir incluso en un elemento diferenciador para el país a Ujú. nivel regional y a nivel mundial. Si logramos convertirnos en este hub alrededor de la IA, que haga los casos de uso para entregar a cualquier sector servicio con la IA, México podría convertirse en este líder alrededor de la IA y eso traer beneficios hacia el país. Entonces, estamos entusiasmados con el tema. ¿Y dónde estáis viendo la mayor resistencia? Por ejemplo, desde tu perspectiva, Itzul, ¿qué industrias están adoptando mejor la inteligencia artificial? Pero evidentemente, me imagino que hay también una resistencia. ¿Dónde la estáis encontrando? Bueno, las industrias que hoy en México están más adelantadas en datos, porque ese es el principal, digamos, la gasolina que va dentro de estos motores de inteligencia artificial, es la industria financiera, el retail, que son industrias que muchas veces nacieron naturalmente, algunas digitales, ¿no? Con los fintech. Entonces, una de las resistencias que hoy podrían existir es el desconocimiento de cómo aterrizar un caso de uso. Y creo que es ahí en donde los clientes necesitan más ayuda. Tengo un problema, pero en ese problema puedo implementar un servicio de inteligencia artificial, una arquitectura mucho más inteligente, y en ese momento estamos entendiendo qué necesitamos en infraestructura, cómo deben de ser las arquitecturas de datos inteligentes, porque han evolucionado, ya no son las tablas tradicionales, ya no es el Excel tradicional que se necesita para hacer un sistema inteligente, y, por supuesto, el cambio organizacional, porque esto tiene que ver con las personas. Hoy la inteligencia artificial, el mayor reto que nos trae es cómo aceleramos la adopción, cómo tenemos educación digital, ¿no? Dentro de nuestra organización, y cómo hacemos una reespecificación de tareas, porque ya un director general, como bien lo dices, un directivo,
ya puede tener esta herramienta que va a analizar millones de datos por nosotros, ya puede tomar decisiones por nosotros. Cada vez vamos a ver más sistemas autónomos que se comunican y el cambio y la resistencia dentro de una organización suelen frenar la implementación de estos sistemas porque tenemos temor a que nos van a quitar el trabajo, temor a que este sistema me va a reemplazar y entonces vamos a necesitar pues cambiar nuestra cultura organizacional para tomar a la inteligencia artificial en realidad como un habilitador y como una herramienta de todos los objetivos dentro de nuestra organización. Hoy, si todos usamos un chat GPT, un LLM, podemos entender que esto, bueno, ya facilita nuestra vida para crear una presentación, ¿no? O para crear una estrategia o para entender cómo comunicarnos o cómo comunicar nuestras ideas mucho más asertivo, más claro, mejor. Entonces, por supuesto, a mí me parece que todavía el cambio o el mayor reto es cambiar este mindset dentro de nuestra organización y que los datos son un habilitador dentro de nuestro ecosistema y que esos datos tienen que estar abiertos, tienen que estar compartidos, tenemos que tener políticas de gobernanza dentro de nuestra organización que nos permitan en realidad sacar el mejor provecho de los datos, ¿no? Entonces, por ahí me parece que están los retos. Y Cisco, ¿qué está haciendo para superar? Porque entiendo que parte es la confianza y la seguridad. Estos son elementos Supuesto. súper importantes. ¿Cómo está haciendo Cisco para superar estas resistencias? Hoy en día te diría, ya hice una iniciativa muy fuerte de capacitación. Tenemos que estar listos, ¿no? Para entender, aprender. Esto es algo que día a día estamos aprendiendo. No hay nada definido. Si vemos la curva de la tecnología, todavía estamos en ascenso. Entonces hay mucho camino todavía que recorrer, pero el primer tema es aprender, ¿no? Tenemos que subirnos a la curva del aprendizaje, tener esta información. Como es otra cosa que estamos haciendo es ayudar a una adopción más rápida, ¿no? Hoy en día en Cisco ya estamos viviendo la migración a prácticamente muchas de nuestras funciones internas, operativas, ya están a través de IA, ¿no? Empezamos a ver cosas como quieres configurar un switch, ¿no? Antes tenías que levantar un caso en el TAC, te respondía alguien, te ayudaba. Hoy en día a través de una herramienta dices quiero configurar un switch, hacer una VPN, y te mandan las instrucciones, ¿no? Eso seguramente en breve se va a poner públicamente para que el nivel de adopción sea masivo. Entonces, eso por un lado. Y luego, por otro lado, es ayudar a generar las comunidades alrededor de la IA, ¿no? Por eso, hoy, por ejemplo, estamos en la mesa con Celestial, con Itzul, porque ya hay casos de uso que tenemos que empezar a poner en la mesa, ¿no? Tenemos como, y eso te diría que es un trabajo de industria, incluso, como industria empezar a trabajar para que esos casos de uso que ya tienen impacto, poderlos poner a operar y tener un impacto lo antes posible, ¿no? Entonces, en esa línea, como Cisco, además de hacer lo que es nuestro core business, que es la fabricación de nuevas tecnologías. ¿Qué es lo importante que entiendan las empresas para adoptar inteligencia artificial dentro de sus compañías? A ver, bueno, la conectividad es indispensable. O sea, la conectividad al final del día es el elemento que te diría que une todas las condiciones. Hacerlo a través de SD-WAN, lo que te ayuda es a que no dependas de un tipo de medio, de un tipo de conexión, agregarle inteligencia en el tema de seguridad, ¿no? Que ahí es otro concepto, que es el concepto de SASE, ¿no? Pero bueno, es agregarle seguridad a tu conectividad y luego lograr automatización, ¿no? Lo que antes necesitaba intervención humana para diseñar la mejor ruta por la cual transitaba un tipo de información, solo a través de SD-WAN, esto se automatiza y, como te mencionaba hace un momento, con observabilidad, ¿no? La observabilidad te va a permitir tener la medición de riesgos, ¿no? Poder ver hacia futuro sobre comportamientos en determinados periodos de tu ciclo operativo, ¿no? Entendiendo que hoy las redes ya no son fijas, hoy las redes están vivas, se están moviendo día con día, tienen amenazas que ayer no las tenían, hoy las tienen. Entonces, es igual lo que te permite es tener esa capacidad para poder sobrevivir al dinamismo actual en el que estamos. Ujú. Y también añadiré también a la parte de SD-WAN, concentrar toda esa información que se va logrando desde diferentes localidades con esta infraestructura de SD-WAN en el core, donde tenemos que procesar esa información, tener una red de gran capacidad, con gran ancho de banda,
Ahí tenemos la nueva red de Hyperfabric que se está posicionando dentro de Cisco para mover esa información y poderla procesar, porque tenemos poco tiempo para tomar resultados. Si el dato no lo procesamos adecuadamente y rápido, el resultado lo vamos a tener, pero demasiado tarde. Tenemos que aplicarlo en el momento adecuado. Por eso los datos necesitan moverse lo suficientemente rápido, y ahí es otra aportación que Cisco tiene con las redes de Hyperfabric que se están funcionando al día de hoy. Yo solamente agregaría que en el último GTC con NVIDIA, Jensen salía y presentaba la nueva era de la IA, y era la nueva era de la IA física. Y todo tenía que ver con el borde y con las redes, porque toda la inteligencia artificial que se va a estar implementando, los datos, los mecanismos de extracción, vienen del borde, del sensor que está colocado en la fábrica, de los sensores que están en el módulo de fabricación. Entonces, es una red viva la que está adquiriendo todos estos datos para automatizar, para mejorar los procesos dentro de una organización, para tener la información que transmiten, por ejemplo, todas las cámaras, todo lo que es visión computacional, incluido los robots, ¿no? Que necesitan estar haciendo todos estos mecanismos de visión para identificar fallas, cambios, para entender en dónde están guardando en un almacén, en dónde están las cosas ubicadas. Todo esto pasa a través de la red. Y para eso se necesitan redes seguras, redes con una alta tasa de transferencia de datos, y que tengamos la posibilidad de poder conectar todos los, digamos, los cerebros que están dentro del procesamiento, las GPUs en algún punto de la organización, con el punto en donde se están produciendo los datos y en donde se están produciendo los productos. Y entonces esos puentes que se están tendiendo es la nueva era de la IA. Sin borde, sin redes seguras, no existe inteligencia artificial. Nos quedaríamos en modelos de lenguaje largo, que todos estamos hablando de eso, ¿no? Porque fue la primera tecnología que se pudo implementar en realidad, y que se ocuparon millones de datos, pero es una arquitectura monolítica que solamente está ahí, ¿no? En realidad, la nueva era de la inteligencia artificial es de borde, es la nueva IA física, es donde se siente la experiencia en el punto de venta, en la fábrica, y es donde vamos a necesitar tener mucha resiliencia, como muy bien lo comenta Abel, para poder tener esa operación segura, ¿no? Porque ninguna empresa va a querer implementar inteligencia artificial si no existe esta capa de seguridad, esta capa de observabilidad, pues porque es un riesgo. Finalmente, los ataques han incrementado también con la inteligencia artificial, y la única manera de protegerse es teniendo esto habilitado. Perfecto, pues ahora pasamos a la parte del 99%, donde humanizamos un poquito todo. Y más allá de la tecnología, quería preguntarte, ¿qué significa ser mujer en un sector tan retado? Esa no es la única pregunta que voy a poner de esto, ¿no? Pero está bien, o sea, ¿qué significa? Hay que traerlo, pues al final necesitamos más figuras como la tuya para Por inspirar supuesto. a las mujeres, a las estudiantes, de que es posible. Entonces, ¿qué significa ser mujer en un sector tan retador, como por ejemplo el de la inteligencia artificial en México? A mí me parece que el gran reto, y independiente de ser mujer, es que tengas la capacidad de traducir el valor tecnológico, los ceros y unos, a un caso de uso real, ¿no? A que poder tener una comunicación con el cliente asertiva, en que podamos nosotros como mujeres también aprender a liderar. Esta es una industria en donde sí, todavía existe, en México yo creo que de cada 10 solamente podemos encontrar 2 mujeres, ¿no? En el ecosistema, y eso ya me estoy viendo, ya estoy favoreciendo al género, pero hay un gran reto, me parece todavía, en que las mujeres no tenemos que tener miedo a estar en un ecosistema. En realidad, yo creo que hubo mucho desafío en decir, oye, las ingenierías son para hombres, ¿no? Desde ese mindset en la casa, en donde se dicen que no puedes estudiar una ingeniería porque es una carrera para hombres, bueno, en realidad no es para todos, ¿no? No tenemos que tener miedo a las matemáticas, a los procesos, a la lógica, al pensamiento lógico, estructurado, y pues tenemos que colaborar.
La colaboración es lo más importante porque nosotras tenemos muchas habilidades. Yo creo que dentro de un sistema inteligente se necesita también tener esa visión femenina porque es una visión integradora, ¿no? Los hombres van, resuelven y dicen, oye, hay un problema y ellos buscan, ¿no? Nosotras conciliamos, tenemos otras habilidades y que poco a poco también en la inteligencia artificial se van a necesitar estas visiones conjuntas para equilibrar estos desafíos éticos que también trae estos sistemas. Claro, porque tú promueves el concepto AI for Good. Sí. Explícanos un poquito más ese concepto y cuál fue el momento inspirador de traerlo, de aterrizarlo. Aterrizarlo. A ver, yo vengo de una comunidad muy pequeña en Oaxaca, en donde en realidad pues, hay muchas carencias. Yo creo siempre que la tecnología tiene que ser este habilitador y hoy es la máxima oportunidad de nuestro país para cambiar la realidad en diferentes problemas que hoy tenemos. Seguridad, salud, seguridad alimentaria, ¿no? Que también estamos nosotros teniendo un campo muy fértil, pero con poca tecnología. Entonces, me parece que hoy los datos mexicanos, porque eso también es algo que no se entiende. Para esto, para que la inteligencia artificial la podemos aplicar en este país, necesitamos datos y esos datos tienen que ser mexicanos, ¿no? Entonces, una de las cosas que promovemos con esto del AI for Good es que se pueda tener y generar un impacto en la vida de la sociedad. Implementando esta tecnología, nosotros podemos hoy, por ejemplo, dar servicio a más de 7,500 pymes que necesitaban un estudio de mercado para poder habilitar sus negocios, para generar comunicación más efectiva en todo el ecosistema digital y que muchas veces, pues un emprendedor en Oaxaca o en Chiapas o en Sonora no tiene acceso a toda esta información para poder delinear mejor sus estrategias, ¿no? Ahí, cuando hacemos eso, entonces eso sí tiene un impacto social. Cuando hacemos un algoritmo para detectar robo atrauncente en las cámaras de seguridad pública, por supuesto que tiene un impacto social. Entonces, mientras estemos enfocados no solamente a generar valor dentro de una organización, que por supuesto va a implicar más empleos dentro de una empresa, sino que podamos transferir este valor a una persona que está tratando de abrir una empresa en cualquier comunidad. Eso es algo muy bueno, ¿no? En la compañía tenemos el lema que decimos vamos a desarrollar con el objetivo de el máximo beneficio para el mayor número de mexicanos. Mientras tengamos ese propósito, compartamos ese valor, ese amor por nuestro país, todas las herramientas se van a convertir en un habilitador para cambiar esto que hoy estamos viviendo, ¿no? Que claramente tenemos varios desafíos, pues como sociedad, como mexicanos, y que los tenemos que hacer. Otra de las cosas es que a mí me dicen, oye, no podemos desarrollar tecnología en México. Yo no sé quién lo dijo, en dónde tenemos ese mindset de no se puede desarrollar. No, sí se puede desarrollar tecnología. Yo creo que haya más celestial, que conozcan más la tecnología para poder hacerlo. Y me parece que, aunque seamos los primeros, no debemos de ser los últimos y que nuestro trabajo sirva de inspiración para más emprendedores mexicanos, más tecnólogos mexicanos. Desde Cisco, ¿cómo estáis llevando estas iniciativas locales? Mira, en Cisco tenemos un programa, le llamamos CDA, que es ¿Cierto? Country Sí. Digitization Acceleration, Sí. donde lo que tratamos de hacer es encontrar un proyecto de impacto social, ahora lo vamos a hacer con IA, en la cual identifiquemos que este proyecto le va a traer un beneficio a una comunidad o a algún modelo. Claro. Y como Cisco hacemos una coinversión con el ecosistema, ¿no? Para tratar de poner este piloto, muestre el impacto y de ahí se llega a generar una iniciativa a nivel nacional. Hemos trabajado muy de cerca con el gobierno, donde hemos hecho algunos casos. Hoy vamos a empezar a enfocarnos en el tema de IA. Con Celeste le estamos platicando, ya estamos trabajando en algunas de estas iniciativas y pues es la parte como podemos contribuir. No, ahorita sumando un poquito lo del concepto de IA for Goods, imagínate lo que se podría hacer con el agua, lo que se podría hacer con la distribución de energía eléctrica, en la agricultura, ¿no? O sea, tenemos una cantidad de datos con la cual metiéndolos a un caso de uso de IA podríamos tener unos resultados y un impacto enorme. Ahora, que la inversión es grande, posiblemente, pero el impacto se va a dimensiones ¿Y cómo que cualquier podríamos inversión se va. asegurarnos
de que este impacto sea un positivo, o sea, sea un positivo real? Pues si entregamos de mejor forma el agua, si evitamos la escasez de agua, si podemos hacer llegar agua donde hoy no hay agua, yo creo que el impacto no tiene. Pero digo para que todo esto suceda, ¿no? Para llevarlo a la realidad. Sí, ese es un programa nacional. O sea, debería de ser un programa nacional en el cual, como industria, estoy seguro que no somos la única empresa en el ecosistema interesado en colaborar, ¿no? Pero se necesita un liderazgo a nivel nacional para poder lograr un tema de este tipo. Así es. Habilitar el ecosistema con energía, por supuesto con inversión, ¿no? Para startups tecnológicas. Es muy importante entender cuál es todo el ciclo de la IA y qué se necesita, ¿no? Desde una red de distribución eléctrica sólida, fuerte, que pueda llevar energía suficiente para los data centers de IA. Va a empezar a haber una gran demanda para el tema de los datos y, por supuesto, evolucionar no solamente en la parte técnica, sino también en una regulación que permita habilitar nuestro ecosistema y que no lo restrinja, ¿no? Porque muchas veces lo que le toca al gobierno, pues, es dictar esa directriz de vamos para allá. Tenemos que aprovechar que somos vecinos de un país del norte que está generando toda esta tecnología y que naturalmente vamos a poder extraer el mejor valor de tener a estos vecinos cerca, con una menor latencia en los centros de datos, con capacidades técnicas que pudiésemos transferir de una forma mucho más rápida. Entonces digamos que es un reto multiactor, ¿no? Entre la educación, gobierno, empresas, startups, pero que sí tenemos que estar convencidos que esta es la mayor oportunidad de nuestro país, porque se dice que los gobiernos que implementen IA dentro de todos sus objetivos y todas sus estrategias podrían generar de 3 a 16 puntos en el PIB. Así es. Hoy ninguna estrategia, ¿no? Tiene esas posibilidades. Entonces, seríamos tontos si no aprovechamos este momento. Me parece que ya existen ciertas iniciativas y que se está entendiendo en ese momento cuál es la oportunidad, pero sí necesitamos trabajar en conjunto porque no es un trabajo solo, ¿no? Una empresa tecnológica necesita de una buena infraestructura para poder habilitar estos sistemas, de una regulación que sea habilite, ¿no? Y que no restrinja, no el uso de los datos, no el uso, bueno, en fin, todo lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, que ya se dieron cuenta que la regulación restó el poder crecer 3, 5, 10 puntos en su economía y están tratando de volver a regresar, ¿no? Entonces, sí, me parece y coincido con Abel que es multiactor y es un gran reto, pero me parece que estamos listos también. Existen las empresas que tienen ya estas capacidades técnicas para poder habilitar todo el ecosistema. Y me sumo perdón, Miguel, me sumo al comentario y lo remarco, lo reafirmo, saco mi plumón fluorescente, pongo. Rosa, subrayado, rojo. Como país tenemos la gran oportunidad Sí. de subirnos a la ola y tomar esta ola de crecimiento. Tenemos industria, tenemos población, ¿no? Mucha población todavía joven, tenemos economía, ¿no? Tenemos muchos temas. Tenemos un vecino del norte que está trabajando muy fuerte en este tema. Tenemos la capacidad de que si nos subimos a la ola, lograr este crecimiento que tanto necesitamos como país. Y me gustaría añadir también, dentro de la administración de un país existen muchas áreas, está entre ellas la agricultura. Si nosotros regamos los lugares, el 80% del agua se va al subsuelo, se aprovecha solamente el 20%. Porque si hacemos un estudio de regar de forma inteligente para hacerlo correctamente y que toda la gente, todos los agricultores tengan acceso a esa información en sus 10 hectáreas o en sus 1500 hectáreas que tengan, vamos a poder hacer un mejor uso del agua, como decía Ver, vamos a poder mejorar como país y sobre todo continuar siendo un ejemplo a nivel mundial y con el crecimiento que tenemos a nivel mundial ahora mismo. Oye, que aprovecho, Miguel, como porque seguramente muchos lo están viendo, dicen, pues ya están soñando, ¿no? Ya están listos. O sea, eso es muy difícil. Sí, no estoy diciendo que sea fácil, pero hoy es más fácil hacerlo que hace 10 años. Exacto. Entonces, hoy yo creo que tenemos los elementos para poder lograr un proyecto de ese tipo. Claro, y si lo comentamos es porque sabemos cómo hacerlo. ¿Y qué consejos entonces daríais a partners, clientes, estudiantes, aprovechando este momento? ¿Qué consejo lanzaríais a la audiencia y a todos aquellos que nos están viendo? Yo, estudiar, aprender, entender
y empezar a ver qué casos de uso tengo que tengan un impacto en corto plazo en mi operación, cuidando desde mi punto de vista 3 puntos básicos. Ustedes que tienes que preguntar, ¿mi data center está listo para adoptar IA? ¿No? ¿Tengo la red necesaria para soportar un modelo de IA? Y el otro es, ¿qué, qué nivel de observabilidad voy a tener en ese avance de la IA? ¿No? Y por supuesto, pues todo esto siempre tiene que estar cubierto de mi capa de ciberseguridad. O sea, no la podemos obviar ni la podemos tratar como veníamos tratando la ciberseguridad anteriormente. Son elementos muy, muy necesarios que hay que revisar. Yo añadiría también un mensaje Sí, sí. a los 3 niveles de gobierno. Tenemos la facultad, tenemos la tecnología, sabemos cómo hacerlo. Es cuestión de que se decidan a los 3 niveles, desde arriba, a nivel estatal o a nivel dentro de los estados, ¿no? Tenemos esa posibilidad, pero es cuestión de ustedes aprovechar los recursos en medir los datos. Si no sabemos medir los datos, no podemos mejorar en nada. Sin los datos no podemos tener avances ni tener KPIs. Y solamente lo vamos a poder lograr con tecnología. Que se invierta en la tecnología y justo con eso vamos a ir creciendo en todas las demás áreas. A nivel directivo, dentro de una organización, implementar IA se vuelve todo un reto, ¿no? Entonces, alinear a toda la organización para que exista eh, ese conocimiento, que va a existir un cambio en todos los procesos, es algo que no va a venir desde los sistemas, desde el director de TI, porque muchas veces dicen, no, a mí no me muevas mis sistemas, ya funcionan, ¿no? Vienes con la IA y me vas a mover todo. No, vamos a cambiar, vamos a evolucionar y que estemos dispuestos a entender que también van a haber errores, ¿no? En México tenemos todos miedo a fallar. Dicen, no, mi jefe me va a correr si yo hago esto mal. La IA lo que dice es falla y falla rápido, porque es lo que te permite hoy un sistema. Cuando tú tienes datos, vas a tener que calibrar, vas a tener que entender cómo habilitar estas arquitecturas y que seguramente en todo este proceso van a haber aprendizajes, pero es muy importante entender los objetivos, ¿no? Hacia dónde vamos, cuál es el caso de uso, cuál es un caso de uso, cuál es aquel KPI que podemos mejorar y teniendo eso claro vamos a tener una dirección. Seguramente habrán errores, seguramente vamos a tener que reinventar muchos de nuestros sistemas y la manera en la que hoy trabajamos, pero eso también va a tener beneficios sustanciales para nuestros inversionistas, para nuestros clientes y, por supuesto, para nuestra operación misma, ¿no? Entonces, me parece que el beneficio aún es mayúsculo respecto al esfuerzo, a la inversión que se tiene que hacer para poder implementar y habilitar alguno de estos sistemas. Y si esto lo aterrizamos en formación, ¿qué formación aconsejáis? Porque estamos hablando, pero alguien se puede preguntar, bueno, pero yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Qué formación necesitaría tener? Por supuesto, necesitamos de forma transversal, porque me parece pensamiento computacional, ¿no? Eso es importante. Me parece que hoy eligen carreras, no sé, un contador, un abogado dice, yo no quiero estudiar ingenierías porque no quiero saber de las máquinas, de las matemáticas, de las computadoras. Cuando es una habilidad en realidad que deberíamos de tener ya todos, ¿no? Cómo usar una computadora, qué es un algoritmo, qué es una función, cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, porque sí son muy importantes las habilidades técnicas. Hoy en nuestro país el plan de estudios está retrasado al menos 20 años respecto a lo que existe en Estados Unidos. No sabemos cómo funcionan las redes neuronales, estamos todavía cansados con el álgebra lineal cuando necesitamos evolucionar nuestros planes de estudios para que tengamos a los ingenieros capaces de utilizar estos sistemas, estas arquitecturas que son mucho más avanzadas y que están avanzando a un nivel exponencial, ¿no? Los cambios ya no son como antes, ahora los cambios son de lo que hacíamos antes como humanidad en la educación y que decíamos, bueno, vamos a hacer un plan de estudios de aquí a los próximos 10 años. No, hoy cada 3 meses hay un cambio exponencial tecnológico que impacta en todos los demás sistemas y que necesitamos de alguna manera entender. Entonces, sí, pensamiento crítico, matemáticas, ciencias básicas van a ser fundamentales para tener la suficiente fuerza laboral capacitada en los próximos 10 años que nos permitan habilitar todo nuestro ecosistema. Y ya para finalizar esta parte, ¿cómo os imagináis México en el 2030 en lo que sería en el área de inteligencia artificial? Y
¿Qué legado, esto es muy importante, os gustaría dejar? ¿Cómo me imagino México en el 2030 muy Sí. competitivo con el uso de inteligencia artificial? Entregando mejores servicios al ciudadano, ¿no? Siendo mucho más eficiente en el tipo de respuesta, haciéndose un país mucho más inclusivo, porque la IA incluso va a ayudar a este tema también. Veo a México como el líder de la región en tema de inteligencia artificial, teniendo una interacción muy fuerte con nuestro país vecino del norte, intercambiando muchas capacidades. Lo que hace 30 años fue el tema de manufactura, hoy lo veo, pero en el tema de brain power, ¿no? O sea, cómo entregamos capacidades alrededor de la IA a los países vecinos. Así veo a México. Yo veo un país, por supuesto, más seguro. O sea, creo que eso es una deuda que tenemos. También una economía sólida, creciente, habilitada, más bancarizada, sistemas mucho más robustos, interoperables. Veo a una comunidad con Open Data, ¿no? Hoy el Open Data es un habilitador muy importante dentro de los sistemas en otros países de donde se ha habilitado. Es un gran complemento de los sistemas inteligentes y veo a una educación mucho más dirigida a los problemas que hoy tenemos que resolver, ¿no? Está la parte de sostenibilidad, que también no la podemos olvidar en la parte de los recursos y el cuidado de los recursos. Veo a un sistema mucho más robusto en la parte también de logística. Me parece que México tiene una gran oportunidad de operar mucho más fuerte, mucho más grande nuestros puertos logísticos y mucho más automatizados. Y esto, por supuesto, se va a reflejar en beneficios sociales, ¿no? Empleo, trabajo, educación, sistemas más inteligentes y con mayor tiempo. Me parece que la inteligencia artificial nos va a dar esa oportunidad de tomarnos el trabajo un poco más light, más con calma, ¿no? Y teniendo oportunidad de convivir más con nuestras familias, haciendo lo que nos gusta y que si tomamos esta perspectiva, creo que podemos aprovecharla en lo personal y, por supuesto, en lo social. Y ahora vamos a pasar a la parte más dinámica, donde, bueno, necesito que seáis un poquito ágiles. Son tres que he preparado y la primera es que me gustaría que definierais en 3 palabras. Empiezo por ti, Abel, si quieres. Válgame. O sea, ya si vamos, bueno, te intro. Defíneme en 3 palabras, igual todos, la inteligencia artificial. ¿Qué es para ti? 3 palabras. Ay, agilidad, bienestar y crecimiento. Interoperabilidad, eh, conciencia y rapidez. Datos antiguos, datos vivos y procesamiento. Perfecto. Bueno, si sirve, yo me lo había apuntado esto, ¿no? Pero yo había dicho poder, conocimiento y expansión. Pero esta yo la traía escrita. O sea, no vale, porque me lo he estado pensando. Vale, mitos y realidad, que esto es algo también muy importante y que a la gente no le asusta. Itzul, empiezo contigo. ¿La IA piensa como los humanos? No, definitivamente no. Mito o realidad. Es un mito. ¿Mito? Sí, Vale. sí. La IA es peligrosa, por definición podéis compartirla, si queréis. O sea, ¿tú qué piensas? ¿La IA piensa como los humanos? No, Es un mito. es un mito. Vale. ¿La IA es peligrosa por definición? Por definición, no. Puede ser peligrosa mal usada, como cualquier cosa, pero no por definición. Sí, por supuesto que no. Con un hacha tú puedes tirar un bosque, construir una casa, ¿no? Y entonces una se convierte en una herramienta y no debe ser estigmatizada en realidad la tecnología. Así es. ¿La IA quitará más empleo del que creará? ¿Qué piensas? La IA, ¿Quitará más empleo del que creará? Porque esto es algo que todo el mundo está diciendo, que la IA viene a quitar muchos empleos y luego está la otra parte que dice, no, pero se van a generar nuevos puestos. ¿Qué creéis? ¿Que quitará más que creará o realmente se compensará? a mí me parece que, bueno, y hay estudios también que verifican que se crearán nuevos puestos,
Pero en esta creación de nuevos puestos viene algo que se llama la reespecificación de tareas, que hoy la manera en la que trabajamos definitivamente todos no va a ser la misma, ¿no? Las funciones que tiene un director, un contador, ya no van a ser las mismas. Entonces se espera que se dupliquen los puestos de empleo a partir de tener la IA, porque imagínate que esto habilita todo el ecosistema digital y entonces necesitamos entregar más productos a las casas, necesitamos que los sistemas estén funcionando. Cambia completamente el papel el humano dentro de todo este ecosistema y pues yo sí creo que se van a generar más empleos. Yo creo que el trabajo que se genera con la inteligencia artificial genera los empleos y aparte hace que lo mejor de uno, la eficiencia de uno, la tenga que sacar a flote. Muchas veces gastamos mucho tiempo en el trabajo, no somos eficientes. Con inteligencia artificial seremos lo suficientemente eficientes para lograrlo y poder tener el espacio con la familia que comentabas, el vivir mejor, el irte de viaje, el trabajar mucho sobre objetivos, pero aprovechando el tiempo. No vamos a programar, sino vamos a pedir que nos lo hagan la programación. Si se va a contratar a alguien, yo preferiría contratar a alguien que sepa utilizar las herramientas de inteligencia artificial existentes que alguien que sepa programar muy bien. O si puedo lograr la persona que sabe programar y que va a validar que lo que le va a ordenar a la inteligencia artificial está bien hecho, porque ahorita la inteligencia artificial también se equivoca. El ChatGPT se equivoca. Entonces está en un proceso de aprendizaje y hay 1000 formas de hacer las cosas. Entonces, eso no nos lo va a quitar nadie. Ni la inteligencia artificial ni nada. El hecho de estar por encima para saber si hizo bien las cosas o no, eso solamente lo vamos a definir nosotros como personas. ¿Y la IA puede tomar decisiones éticas por sí mismas? ¿Por sí misma? La IA puede ser programada con principios éticos. Hoy técnicamente ese es uno de los grandes desafíos que están tratando de resolver las plataformas, las empresas que desarrollemos inteligencia artificial, es cómo trasladar nuestros principios éticos a los sistemas, ¿no? Entonces, me parece que puede sí ser programada para hacerlo y que se necesitan muchos conocimientos técnicos y no solamente técnicos, éticos, porque ahí es donde entran los abogados, los principios sociales, nuestros valores, pero cómo eso, todo este compendio jurídico que hemos desarrollado a lo largo de los miles de años, se traslada a un sistema inteligente y ético, ¿no? Y que también puede ser posible. Es como la educación en casa. Sí, es como Educas o una- maleducas, ¿no? Ujú. Entonces, al final del día, el principio básico es ese. ¿Quieres educar o maleducar? ¿Para qué lo vas a usar? ¿Para un bien o para un mal? Ya hay frameworks éticos alrededor del uso de la IA, ¿no? Y siempre tienes que pensar en cómo va todo en derechos, a favor de los derechos humanos, pues, ¿no? Ahí es donde, Ajá. por ahí es donde tenemos que movernos. ¿Para qué? ¿Y si la IA fuera un superhéroe, Abel? Ajá. Ese es el asunto. Vaya, Pero que si la IA fue un superhéroe, ¿Qué superhéroe? superhéroe sería? ay, yo creo que sería Batman. Estás como no son Esa es técnicas. buena. Creo que sería Batman porque al final del día es el único cordial, no es invencible, ¿no? ¿Sí? Sí. Ella no está muy... Ella sí, fíjate, no, yo sigo pensando en realidad, no estoy segura si sería un superhéroe. eh, A ver, pero me encanta la idea porque es un superhéroe real, ¿no? Y esto sí ya lo estamos implementando. Entonces, yo diría que más que un superhéroe, sería como todo ese sistema inteligente que veo. ¿Cómo se llama este chico que yo no soy mucho de superhéroes, que volaba, que tenía su vale, el Doctor Strange, que es el que tiene miles de escenarios, ¿no? oh, rojo con dorado? Bueno, Dios Ah. mío. Iron Man. Iron Man. también, Vamos cierto. por Iron Man, me parece que se iría por ahí, ¿no? Vale, sí, vale. Pero ahorita que platicábamos sobre si va a dejar más empleos o menos empleos, creo que al final es una evolución de la humanidad, ¿no? O sea, nos llega la IA como una herramienta para evolucionar a la humanidad. Y yo creo que al rato el ser humano va a tener tiempo para hacer y pensar en otras cosas, para formar al superhumano, ¿no?
Que a muchos nos da miedo pensar en el concepto, pero al final del día es parte de la evolución que tenemos como humanidad. Nos llegó la IA como la herramienta, como en su momento llegó el fuego, ¿no? Y de ahí hubo una gran evolución. Totalmente. Entonces, eso es, yo creo que no hay que tenerle miedo a que si evolucionamos o no, porque necesitamos evolucionar como raza, pues, ¿no? Totalmente. ¿Y si la IA fuera un platillo mexicano? Uy. Uy, estas os saco de los taris de los unos. Claro. Para mí, mole. Es verdad, yo pensé en Mole. enchiladas. Mole porque son muchos ingredientes, necesitas cuidar muchos aspectos para que al final del día el sabor sea único. Para mí es Chiles mole. en nogada. No, eso se olvida decir, siendo Sonora, Sí, por sí, ser sí. mexicano también. Sí, sí, muchos ingredientes que al igual que el mole, igual tienes que prepararlos con mucho cuidado porque creo que eso ahí, si se pasa de un lado o de otro, perdemos el... Pero tú debes, ¿no? Exacto. Pero el mole lo puedes hacer cuando quieras. El chile en nogada solo en una temporada. Sí, sí, Tienes total. razón. Sí. Está bien. Y si la IA fuera una canción, sería. México lindo y querido. Ujú. Estas dos. Si nos dejan. Sí, no sé, es lo que iba a Nos decir. dejan. Morir más así nos dejan. Ok, perfecto. Pues hasta aquí hemos llegado con las dinámicas y antes de marcharnos siempre hago una pregunta que es recoger un poco lo vivido en esta entrevista y me gustaría que me dijerais qué os lleváis, bueno, cada uno de vosotros, qué os lleváis de esta entrevista. Mucho entusiasmo, mucho optimismo, mucho interés de seguir platicando. Sí. Una expectativa grande que como industria nos movamos en este tema. Invitar a todos los jugadores de la industria, seas fabricante, seas integrador, seas parte de la banca, del gobierno. Es una ola en la que nos tenemos que subir y más vale que lo hagamos pronto para sacar esa ventaja lo antes posible. Es una oportunidad siempre y cuando estemos dispuestos a cambiar, a salir de nuestra zona de confort, porque creo que eso es lo que le falta a la industria, ¿no? Si yo lo veo desde este lado como desarrolladora, necesitamos que estén abiertos al cambio, que las cosas van a cambiar, es un hecho, pero ¿cómo lo vamos a afrontar? Y si aprovechan esto, será una gran oportunidad para desarrollar más sus empresas y capitalizar más oportunidades de negocio. Una llamada de atención o sacudida a los habilitadores de la tecnología, los que tienen el presupuesto, pues para que no se lo piensen más, tenemos que hacerlo hoy en día, ahora ya. Si no lo hacemos hoy, alguien lo va a hacer hoy. Y nosotros cuando queramos hacerlo ya va a ser demasiado tarde. Ya no estaremos a la última. Es el momento para poder empezar a hacerlo. Pues muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes. Y tú, Label, Gracias. Miguel, gracias por mostrarnos cómo la inteligencia artificial no solo es tecnología, sino una herramienta para transformar empresas y generar impacto social. En Conexión 8 seguiremos trayendo a los líderes que están escribiendo el futuro de la innovación. Si te ha inspirado este episodio, compártelo con tu equipo y sigue nuestro podcast en nuestro canal de YouTube de Mira Telecomunicaciones o en tus plataformas de audio favorito. Nos vemos en el próximo capítulo de Conexión 8, la voz que conecta con el 99%.